Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuamos la lectura sistemática de la Biblia y vamos a iniciar la lectura de un nuevo libro, el primero de Crónicas, que forma parte de los libros históricos, la sección histórica del Antiguo Testamento. Crónicas es un libro que muy pocas veces se lee. ¿Y por qué se lee pocas veces? Porque en realidad Crónicas es un registro de nombres y de relatos históricos en orden cronológico. Como son muchos nombres, a veces pensamos que estos relatos no tienen ninguna enseñanza y, mayormente, pronunciamos los nombres de forma errónea por la transliteración de los mismos nombres. Para quienes han venido llevando la secuencia de los libros desde Génesis hasta este momento, que sería el día 117, un video que debe salir o que está saliendo el 27 de abril del año 2026, algunos lo verán después, podrán darse cuenta que en Crónicas se muestra un resumen de todo lo que se ha venido leyendo. Es como comenzar por Génesis, es como hacer una pausa. Después de haber analizado toda la historia de la creación, el diluvio, la repoblación de la tierra, el llamado al patriarca Abraham, a Isaac, a Jacob y sus hijos con toda la trama que ahí se presenta, la migración a Egipto, los 400 años en territorio extranjero, la liberación de la esclavitud, el cruce del Mar Rojo, la peregrinación por el desierto, la entrada a la tierra de Canaán, la conquista de Jericó, el tiempo de Josué, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, todas esas historias que ya hemos venido leyendo se resumen, se compactan y en algunas ocasiones hasta se amplían para tener una mayor comprensión. Es como detenernos y recordar todo lo que hemos venido estudiando. La palabra crónicas en español, una crónica es un registro de relatos, de hechos reales. Se considera que esta es la confirmación de que los libros anteriores no son fábulas, no son leyendas, no son historias, no son cuentos inventados. Son relatos históricos. Quien escribe o se cree que escribió los libros de Crónicas pudo haber sido el escriba Esdras, que teniendo toda esa información en un contexto histórico de restauración de Israel, porque hasta el libro de los Reyes vimos que Israel y Judá fueron destruidos, los muros, el templo, muchos fueron deportados, algunos a Asiria, otros a Babilonia. Quien escribe las crónicas tenía conocimiento de todos esos eventos anteriores. En hebreo, y espero no pronunciarlo mal, que seguramente sí. Por eso estamos para aprender, para ir corrigiendo algunas cosas. En hebreo, el primer libro de Crónicas se llama Divrei Hayamim Aleph, o sea, el primero, Aleph sería el primero, ¿no? Divrei Hayamim. No sé qué traduce como tal, pero en castellano sencillamente le llamamos crónicas. Son relatos. Y muchos nombres son nombres conocidos y, como les dije, es un resumen de todo lo que hemos venido estudiando. Tomando en cuenta esa información, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias y comenzamos con el versículo 1. Y fíjate, nos vamos directamente al Génesis, a Adán. Y después a la descendencia de Adán. Set, Enos, nombres que ya hemos leído. Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Okay.
Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Jávila, Japta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Debam. Mis disculpas por la mala pronunciación de estos nombres. Creo que todos en Latinoamérica hemos pronunciado mal todos estos nombres, porque son transliteraciones. Evidentemente en el idioma original se pronuncian diferente. Y todos estos nombres tienen significados. Todos estos nombres tienen significado. Una de las cosas que vamos a encontrar en Crónicas es que se centra en la genealogía que apunta al Mesías. Y que en algunos casos, en el caso de las historias de los reyes, no se menciona a los reyes, o por lo menos no se da tanto detalle de los reyes de Israel en el norte, sino más bien de los reyes de Judá en el sur, los descendientes de David. Porque fíjate que vamos de la genealogía desde Adán, que es el padre de la humanidad, y lleva la línea que apunta directamente a Abraham y después a David. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraín engendró a Ludín, Anamín, Lehabín, Nastujín, Patrusín y Caslujín. De estos salieron los filisteos y los castoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, que asumo yo que de ahí salió el nombre de los sidonios. Y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Jamateo. Es evidente que todas estas generaciones de poblaciones que se apartaron o que apartaron su vista de Dios para irse a la idolatría, estos cananeos que fueron juzgados por el Señor, todos vienen de la línea de Adán, todos. Porque después, con el tema del diluvio, Noé y sus hijos, sus 3 hijos, de allí surgieron todas estas poblaciones. Los hijos de Shem, Sem, Elán, Asur, Arfasac, Lut, Arán, Uz, Ul, Jeter y Meset. Arfasac engendró a Selá y Selá engendró a Eber, que según lo que yo he venido escuchando, algunos me corregirán, de Eber viene el término hebreo. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Fíjate, su nombre fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Quiere decir que el nombre Pelec tiene que ver algo con división. Por cuanto en su día fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar-Mabet y Gera. A Adorán también, a Uzal, a Dicla, a Abal, Ebal, a Abimael, Seba, Ofir, Jávila, Jotbac, todos hijos de Joctán. Sem, Arfasac, Sela, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor y Taré. Taré, el padre de Abraham, y Abraham, el cual es Abraham. ¿Okay? Sabemos que a Abraham se le cambió el nombre. Esto de los cambios de los nombres es algo muy normal. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael, y estas son las generaciones, estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Adbeel, Mixam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinrán, Joctán, Medán, Madián, que de ahí vienen los madianitas,
Isbac y Sua, y los hijos de Joctán, Seba y Dedán. Entonces, todo es un repaso de lo que ya vimos en todo el libro de Génesis. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda, y todos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Israel, Jacob. Y los hijos de Esaú, Elifaz. Este nombre Elifaz, que sería bueno que lo subrayásemos, y lo marcásemos ahí, lo tuviéramos presentes, porque vamos a encontrar a alguien con el mismo nombre en el libro de Job. Elifaz temanita, que por cierto, si ustedes se dan cuenta, mira, versículo 35. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalán y Coré. Y los hijos de Elifaz, Temán. Parece mucha casualidad de que haya un Elifaz temanita en el libro de Job y que de los descendientes de Esaú haya un Elifaz que haya tenido un hijo o que tenga un hijo cuyo nombre era Temán. También está Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Tibna y Amalek, de donde salieron los amalecitas. Los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa, o Mizá. Y los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori, o Jomán y Tibna, y su hermana, Tibna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán, y los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Ahora, vamos a terminar el capítulo porque seguramente leyendo estos nombres tú te preguntarás, ajá, podemos recordar la historia, pero ¿qué lecciones sacamos para nuestra vida? Vamos a terminar. Versículo 41. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Anrán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser, Bilhán, Zabán, Jabcán, y los hijos de Disán, Uz, que este Uz tiene un muy parecido el nombre de la tierra donde vivía Job, la tierra de Uz. Y Arán, que también de Arán vienen los arameos. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinabá. Muerto Bela, reinó en su lugar Jotbat, hijo de Será de Bosra. Y muerto Jobat, reinó en su lugar Husán, de la tierra de los Temanitas. Muerto Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Debat, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid, que Abid, me imagino yo que de ahí viene Tel Aviv. Muerto Hadad, reinó en su lugar Salma de Masreca, y muerto también Salma, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Adbor. Muerto Baal-Hanab, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesat. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Tigna, Alba, Gestef, Aolibama, Ela, Pinón, Senat, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Ok. 54 versículos en total de este primer capítulo que nos hace un resumen y que prácticamente estos nombres fueron olvidados en el momento que lo leíamos. Ahora, si uno hace una comparación con Génesis, nos daremos cuenta que hay otros nombres, hay otros que se omiten, pero mayormente hace un resumen de todo lo sucedido en el tiempo
de Génesis. Todo eso sería un resumen de todas estas poblaciones, cómo surgieron. Y yo les decía que cada uno de estos nombres, aunque lamentablemente los pronunciamos de forma errónea, cada uno de estos nombres tiene un significado. Los nombres en el Antiguo Oriente tenían propósito, no es como ahora. Y yo soy venezolano y a veces yo me sorprendo el arte que tiene el venezolano de colocarle nombre a sus hijos. Combinan el nombre del papá con la mamá, pero esos nombres ya venían combinados, entonces son las combinaciones de los abuelos paternos y maternos, y terminan unos nombres bastante pintorescos, sin ningún significado, sino simplemente la unión de otros nombres familiares. Y si seguimos así, vamos a tener nombres inentendibles en el futuro. Pero estos nombres bíblicos tienen significados, unos para bien, otros para mal. Mayormente se le colocaba los nombres a los hijos según los propósitos que los padres quisiesen para ellos, el ideal que tuviera para ellos, para que siempre recordasen que tenían un propósito en la vida. Y siempre le señalaban su nombre. Y yo aquí quiero compartir una experiencia de mi vida personal cuando decidimos colocarle nombre a la niña mayor, mi hija, que hoy ya tiene 20 años. Originalmente buscábamos un nombre que sonara bonito, pero en el momento del embarazo se detectó que la niña venía con una enfermedad llamada tosoplasmosis, que era muy probable que le afectara los ojos o cualquier otra parte de su organismo. Y en el momento en que supimos de la enfermedad de la niña, nos pusimos mucho en oración para que naciese bien. Y decidimos buscarle un nombre que mostrase que Dios tenía poder. Y le colocamos Eli Shaddai. Eli significa mi Dios y Shaddai el Todopoderoso. Mi hija tiene un nombre hebreo, transliterado al castellano, bien o mal pronunciado, pero un nombre hebreo, Eli Shaddai. Y cada vez que recordábamos, teníamos oportunidad de recordar el significado de su nombre, le decíamos, porque tú naciste por el poder de Dios. O sea, tu nacimiento fue un nacimiento milagroso. Cada vez que recuerdes tu nombre, tienes que saber que Dios, en todo su poder, te ha dado la vida y te puede ayudar a enfrentar cualquier adversidad. Si eso lo hago yo como latino, que muchas veces colocamos los nombres a nuestros hijos porque suenan bonitos, porque no sabemos ni siquiera qué significado tiene, sino porque suenan bien. ¿Cuánto más estas personas eran muy delicados al momento de ponerle el nombre a sus hijos? Y los nombres se cambiaban cuando las personas cambiaban de propósito en la vida, cuando las personas cambiaban de actitud, su carácter era transformado, se les cambiaba el nombre. Que también lo vamos a ver en otras culturas, como la babilónica, cuando le cambia el nombre a Daniel y a sus amigos, o cuando le cambia el nombre al rey, a quien llegó a ser el rey Sedequías, que originalmente no se llamaba así. El cambio de nombre indica también un cambio de personalidad o de carácter o de propósito. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos habla de que aquel que venza recibirá una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca recibirá un nombre nuevo. ¿Cómo te vas a llamar tú cuando estés en la patria celestial? No sé, dependiendo del carácter que hayas desarrollado. Pero todos estos nombres que parecieran no tener ninguna lección para nuestra vida, sí la tienen. Porque todas esas personas tienen una historia. Todas esas personas, según el nombre que tenían, era su identidad, su familia. Hoy en día nosotros tenemos apellidos. Los apellidos también tienen una historia y un significado. Los nombres patronímicos o los apellidos, lo que tienen que ver con nuestra paternidad, con nuestra historia. Que lamentablemente, por circunstancias de la vida, algunos adoptaron apellidos que no tenían relación con su historia. Pero cada apellido tiene una historia. Tiene una familia, tiene una genealogía. El que no conoce su historia, mis queridos hermanos, no tiene identidad. El que no conoce su historia no entiende el pasado, por lo tanto no va a entender el presente. Y mucho menos va a entender lo que va a suceder en el futuro. Un cristiano debe conocer la historia, así como los israelitas en el tiempo antiguo, yo no sé ahora, se veían obligados a enseñar a sus hijos de dónde venían y cuál era su historia familiar.
Hoy nosotros deberíamos conocer la historia de nuestro cristianismo, porque lamentablemente la historia de nuestra familia no la conocemos, porque en algunos lugares hemos nacido en familias divididas, en historias que nuestros padres no nos cuentan por vergüenza. A veces ni conocemos a nuestros abuelos, a veces ni conocemos a nuestros padres, a veces ni conocemos parte de nuestra familia porque se han dispersado y porque no tenemos la cultura del registro familiar. Pero los israelitas sí. Y Dios también lleva un registro. Entonces necesitamos conocer nuestra historia. Necesitamos tener nuestra identidad. Y yo lo decía en una oportunidad, en el caso de las iglesias o las denominaciones locales o las instituciones religiosas. ¿Cuál es la historia de tu iglesia? Muchas veces hablamos, no, que la primera iglesia de la historia es el catolicismo. Eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia apostólica no se identificaría jamás con el catolicismo actual. Es la iglesia apostólica. La iglesia protestante tiene una historia. Y las ramificaciones del protestantismo también tienen una historia. Tienen historia los calvinistas, tienen historia los luteranos, tienen historia los bautistas, tienen historia los anglicanos, tienen historia los adventistas, tienen historia los testigos de Jehová, tienen historia los pentecostales, tienen historia los mormones. Yo no estoy diciendo si son buenas o son malas iglesias, estoy diciendo simplemente que tienen historia, tienen identidad, tienen una razón por la cual surgieron. El detalle es que nosotros no conocemos esa parte de la historia. Entonces, al momento de leer Crónicas nos lleva a la reflexión. ¿Cuánto conocemos de nuestra historia? Quien escribió Crónicas conocía perfectamente la historia. Y pudo relatar todos estos nombres. Y me atrevo a decir que en algunos casos fueron memorizados cada uno de estos nombres. Fueron memorizadas las genealogías. Y son tan relevantes incluso en el tiempo del Nuevo Testamento que Mateo, que es el primer evangelista que se registra en el Nuevo Testamento, Mateo lo primero que hace para identificar las promesas del Señor es narrar la genealogía desde Abraham hasta el Señor Jesús. Sí son importantes. Que pueden ser a veces tediosas. Sí. Que pueden ser a veces difíciles de pronunciar. Sí. Pero el hecho de que sean tediosas y difíciles de pronunciar no quiere decir que no sean importantes. ¿Qué es lo principal del asunto? No. No es lo principal. Porque todo esto tiene un propósito. Y el propósito es apuntar hacia el Mesías prometido. Tomando en cuenta esto, mis queridos hermanos, vamos al capítulo número 2. Estos son los hijos de Israel. Ya aquí pasamos de Génesis a Éxodo. Estos son los hijos de Israel. Rubén, el primogénito, aunque no lo dice, evidentemente lo es. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Ya estos nombres son un poquito más fáciles de pronunciar porque ya estamos familiarizados con ellos. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Primero, fíjate que aunque Rubén es el primogénito, y esto es importante también entenderlo, aunque Rubén es el primogénito, y después vino Simeón y Leví, se hace una presentación de los hijos de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué se omite la genealogía, por lo menos en este caso, por qué se omite la genealogía primeramente de Rubén, de Simeón y de Leví, siendo ellos los primeros 3 hijos de Jacob? ¿Por qué directamente se va a Judá? Porque precisamente de Judá nació el rey David y a David se le dio la promesa que no faltaría rey que se sentase en el trono. Y cuando vimos esa promesa, decíamos que era una promesa mesiánica. Entonces, no se menciona por el momento la genealogía de Rubén, de Simeón ni de Leví, sino que nos vamos directamente con Judá. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Estos 3 nacieron de la hija de Súa cananea. Y primogénito de Judá, fue malo
delante de Jehová, quien lo mató. Me llama la atención que se hace una aclaración a la genealogía de Judá diciendo que los hijos de Judá fueron de una cananea. Si los hijos de Judá fueron una cananea, el territorio de Canaán evidentemente ya estaba influenciado por los hijos de Jacob. No fue que Israel usurpó la tierra de Canaán, ya Abraham, Isaac y Jacob ya habían hecho vida en Canaán. ¿Cómo se casa con una cananea? Porque vivían en Canaán. No fue que Israel pasó los 400 años en Egipto y ellos fueron a Canaán a usurpar una tierra que no tenía ningún tipo de relación con ellos, ¿no? Dios había enviado a Abraham desde antes a la tierra de Canaán, pero no con el propósito de simplemente despojar al cananeo. Abraham fue un instrumento de Dios para obrar en la vida del cananeo. Abraham fue un hombre respetado en la tierra de Canaán. Igual Isaac, igualmente Jacob, fueron hombres respetados en Canaán. La idea era que a través de la simiente de Abraham, el territorio de Canaán y el cananeo pudiesen tener la luz para aceptar a Dios en sus vidas, al Señor. Que desperdiciaron el tiempo, que desaprovecharon la gracia del Señor, que los 400 años que Israel estuvo en Egipto, el cananeo hizo y deshizo. Bueno, esos 400 años fueron aún la gracia del Señor que se manifestó en el cananeo. Porque el propósito divino es la salvación, y cuando la salvación se echa a un lado, entonces viene la condenación. Pero esto no es una lucha del territorio, esto es una batalla de salvación. Tamar, la nuera de Judá, dio a luz a Fares y a Selá, pero de Judá. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, y nos vamos a ir especificando la genealogía. Los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Los hijos de Será, Sinri, Etán, Emán, Calcón y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acam, el que perturbó a Israel. Tremendo, o sea, entre familia, sí, porque eran descendientes de Judá. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. ¿Okay? Perturbó a Israel Acán en el momento de la conquista de Jericó. En la conquista de Jericó. En el tiempo de Josué. Si estamos saltando directamente, nos estamos saltando los 40 años en el desierto directo a Jericó. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron de Esrón, Jarameel, Ran y Kelubai. Ran engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón. Salmón, si no estoy equivocado, y ustedes me corregirán, Salmón fue aquel hombre que tomó por esposa a Rahab, la que algunos conocen como Rahab la ramera. Ya basta de llamarla de esa manera, sino que a veces tenemos la referencia de que no, Rahab la ramera. Aquí no se menciona a Rahab, simplemente se menciona a Salmón. Salmón y Rahab, que aunque no se menciona, lo sabemos porque ya conocemos la historia. Salmón y Rahab engendraron a Boz. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo fue a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén, el séptimo fue David. Pasamos rápido, o sea, la historia rápida hasta David. De los cuales Sarbia y Abigail fueron sus hermanas. Y Sarbia es la madre de Abisai, de Joab y de Asael. Y ya sabemos qué pasó con estos 3 jóvenes. Joab fue el general de David. Y Asael fue muerto por el general de Saúl. Y ahí viene la venganza de Joab contra Abner.
el que mató a Asael. Eso lo sabemos porque ya hicimos la lectura anterior. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Abigail, hermana de David, ¿no? Hermana de David. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. ¿No? Familia mezclada. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobat y Ardón. Ahora, no sé si este Caleb, porque Caleb creo que era hijo de Jefoné, no recuerdo bien, no sé si es el mismo Caleb. Parece que no. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Éfrata, la cual dio luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después engendró a Esrón, de la hija de Maquir, padre de Galaad. Galaad fue el nombre que adoptó el territorio oriental de Israel, ¿verdad? Adoptó el nombre del padre. Galaad, padre de Galaad, la cual tomó siendo de él de 70 años, y ella dio luz a Segud, y Segud engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur, y eso lo vimos en el tiempo de los jueces, mira, ya estamos saltando el tiempo de los jueces. Pero Jesur y Arán tomaron de ella las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, 70 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Esrom en Caleb de Éfrata, Abías, mujer de Esrom, dio a luz a Asur, padre de Tecoa, y los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, Bura, Orén, Osén y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue mujer de Onam. Y los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Ekel. Y los hijos de Omam fueron Samai, Hada, y los hijos de Samai fueron Nadad y Abisur. Muchos de estos nombres no los recordamos o quizás no fueron mencionados en relatos anteriores, pero aquí quien escribe recuerda muy bien estos nombres. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molib. Y los hijos de Nadad fueron Select y Apaín, y Select murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaín, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, fue Ailai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Peleg, no Jonatán el hijo de Saúl, ¿no? Jonatán es un nombre común. Peleg y Sasa, estos fueron los hijos de Jarameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarja. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Miren, se mezcló con un egipcio. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabat. Sabat engendró a Eflat. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salún. Salún engendró a Jacamías. Jacamías engendró a Elisama. Y los hijos de Caleb, hermano de Jalameel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requén y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requén engendró a Samai. Mahón fue hijo de Samai, y Mahón padre de Betsur. Sí, a veces parece un poco confuso estos nombres. A veces son relatos enfáticos y en otros casos hay nombres que se repiten. Y Efa, o sea, personas que tienen el mismo nombre, diferentes personas con el mismo nombre, pero también son enfáticos cuando dice, mira, hijo de este y hijo de este, y así era.
Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gaset. Y Harán engendró a Gaset, y los hijos de Jaddai, Regem, Jotán, Gesán, Pelec, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirhana. Ahora, otra cosa interesante en estos relatos históricos es que ellos no niegan incluso los errores de sus familias. O sea, aquí se puede hablar de un Caleb, que yo no creo que sea el mismo Caleb que nosotros conocemos del libro de los jueces. El de Caleb y Josué, no creo que sea el mismo, aunque se menciona muchísimo este Caleb. Ellos no niegan los errores cometidos por sus padres. Es decir, mira, Caleb tuvo hijos de esta y de esta, todos fueron hijos. En la actualidad, quienes cometen o cuando se cometen este tipo de errores, tiende a negarse la paternidad de estos niños. Aquí no, hermano. Aquí se cuenta la realidad de los seres humanos que se equivocan. Y yo, cuando hablamos del tema de la poligamia o de tener muchas esposas, yo decía, era algo común, pero el hecho de que fuese común o que fuese aceptado por la sociedad no quiere decir que fuera correcto. Pues Dios no estableció la poligamia, pero la naturaleza humana está inclinada a ese tipo de errores. Pero cuando cometemos los errores, como sabemos que está mal, intentamos tapar nuestras faltas. ¿Qué pasa con los relatos bíblicos? Aquí no se le tapa la falta a nadie. Aquí se cuentan los relatos tal cual como ocurrieron. Y eso da credibilidad a la palabra, que la palabra no va a estar tapándole la falta a nadie simplemente por aparentar, o por ser políticamente correcto, o mostrar personajes intachables. La Biblia no presenta personajes intachables, hermanos. Y esa es otra lección que podemos sacar de aquí. Aquí vemos un Caleb, que a mí me queda mucho la duda si es el Caleb de Josué, que parece que no. De este Caleb tenía esposa y concubina. Y no solamente él, personajes icónicos de la Biblia los tuvieron. David, Salomón, entre otros. Pero el hecho de que fuera común, vuelvo y repito, no necesariamente era algo correcto. ¿Ok? Pero esto le da credibilidad a la palabra. Yo no voy a estar tapándole las faltas a nadie simplemente por poner personajes icónicos. No, voy a contar los relatos tal cual como fueron. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y Seba, padre de Macbeca y padre de Gibea, y Absa fue hija de Caleb. Ah, entonces sí es el Caleb. Sí es el Caleb porque la hija, y esto sí nos hace recordar que claro, estamos hablando de la genealogía de Judá y Caleb era de Judá, y la referencia para ahora darnos cuenta que sí es el Caleb, ese hombre insigne que con 80 años decía que tenía la misma fuerza que cuando tenía 40. Este hombre insigne también cometió errores. Y aquí vemos entonces la referencia de que sí es ese Caleb, por su hija Aksa, que fue esposa de Otoniel. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén. Me imagino yo que de Belén, por eso se le pusieron el nombre a ese lugar, Belén. Belén de Judá, por la descendencia de Judá. Aref, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Jaroé, la mitad de los manahetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los soratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belén, y los netofatitas, Atros, Bet, Joab, y la mitad de los manahetitas y los soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, de los cuales son los eneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Esto también nos muestra que los lugares que también son bien recordados
los lugares tenían nombres de estos personajes, de estas familias. Y los lugares que serán referencias históricas adoptaron los nombres de personas. Terminamos entonces con el capítulo número 2, bastante extenso, 55 versículos. Nos vamos al capítulo 3. Estos son los hijos de David. Nos vamos ahora a David directamente. Pasamos por Génesis, por Éxodo, por todos los libros hasta los jueces. Vamos ahora a llegar a Samuel y a los reyes. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. Arnón, el primogénito, que sabemos lo que hizo Amnón. Sabemos lo que hizo con su hermana, ¿no? Amnón fue un violador. Primogénito de Ahoinam, jezreelita. El segundo fue Daniel de Abigail. Mira, aquí dice Daniel, pero en los relatos de los libros de Samuel no aparece que el hijo de Abigail se llamara Daniel, que de hecho no es el Daniel del libro de Daniel, es otro Daniel. Aparece con otro nombre, y ahí se los voy a dejar de tarea, pero aparece con otro nombre. No es Daniel. Ahora, ¿por qué se le llama Daniel aquí? Por lo mismo de que los nombres se cambiaban. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y cuando estábamos estudiando la historia de David y de sus hijos, vimos que en algún momento, tanto el hijo de Abigail como Abigail desaparecen de la historia. Y desaparecen no porque se fueron o no porque fueron borradas de la historia. O fueron borrados de... No. Fue porque Abigail era una mujer prudente y ella evitó meterse en todo ese problemón en la cual se metieron los hijos de David. Amnón, Absalón, Adonías. Metieron en muchos problemas. Pero Abigail, y esta fue una de las lecciones que sacamos al momento de estudiar por qué ella no vuelve a aparecer en el relato histórico. Porque ella tuvo que haber instruido a su hijo para que no tuviese ambiciones políticas o gubernamentales, sino que amara a Dios y que Dios juzgara su vida. Y quizás por eso aparece aquí con el nombre Daniel, que no es el nombre con que aparece en los libros de Samuel. ¿Recuerdas cómo se llamaba el hijo de Abigail en los libros de Samuel? Ahí se los dejo para que ustedes lo coloquen en los comentarios, pero no es Daniel. Digamos que este nombre se le adjudicó después. El tercer hijo de David fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, de Jesur, que era un rey extranjero, y Absalón, cuando traicionó a su papá, o cuando mató a su hermano, se fue a refugiarse a la casa de su abuelo allá en Jesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagi. Este Adonías tuvo confrontaciones con Salomón. El quinto fue Seratías de Abital. El sexto fue Itreán de Egla, su mujer. Evidentemente tuvo hijos con todas estas mujeres. Pero mira, de cada uno una. De cada una un hijo. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Por eso yo les decía el hecho del tema de la poligamia, ¿no? No quiere decir que porque David lo haya hecho era correcto. Y aquí es donde se resalta más entonces la dignidad de Abigail, cuando Abigail llega a un momento en que ella desaparece del resto de los relatos, porque sabía que todo esto iba a tener consecuencias. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, que también lo conocían como Jedidía. Salomón, hijo de Betsúa, hijo de Amiel. Fíjate que se menciona a Salomón como hijo de Betsúa. El nombre Bet o la expresión Bet creo que es hijo. Salomón, hijo de Betsúa, pero sabemos que Salomón es hijo de Betsabé. Le dice Betsúa, otra manera de mencionarla. Hija de Amiel. Y otros 9 hijos, también mencionados acá, de David: Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefer, Jafía, Elisama
Eliada y Elifelet. Fíjate que acá, si tú te das cuenta, y aquí pueden pasar varias cosas, y esto es importante también al momento que uno está haciendo la lectura. En el versículo número 6 aparece Elisama como hijo de David y Elifelet, y después en el versículo 8 vuelve a aparecer Elisama y Elifelet. ¿Qué puede suceder acá? ¿Que tenía otros hijos con los mismos nombres? Que yo lo dudo. ¿O que haya sido un error de copista? Que por error haya escrito doble nombre de dos hijos de David. Que esto creo yo que es lo que sucedió. Que se hayan escrito por error dos nombres de forma doble. Y esto es muy común, hermano, porque quien escribe es un ser humano. Y esto es importante para entender dos conceptos de la escritura. Número uno, lo que es la revelación y lo que es la inspiración. El Señor revela su palabra, ¿sí?, a través de sueños y visiones, a través de investigaciones también, como lo hizo Lucas el evangelista, y está la inspiración. La inspiración obra en la persona que va a escribir el relato bíblico, la inspiración, más no en sus palabras. Quien escribe está inspirado por el Espíritu Santo, pero sus palabras son palabras humanas, en lenguaje humano. Y los seres humanos cometen errores. ¿Cómo se cometían estos errores? Por el parecido de las letras. Si nos pasa a nosotros en castellano, que escribimos con diccionario en el teléfono y nos equivocamos, no se pudo haber equivocado un hombre que vivió en una época antigua, que tenían que escribir con luz de velas o lamparitas, y tenían que escribir letras que eran muy parecidas, y se podían equivocar. El hecho de que existan estos errores de copista, esta fe de errata, no quiere decir que el texto no sea inspirado. A veces creemos que el Señor dictó estas palabras. ¿Tú crees que el Señor dictó todos estos nombres? No. Quien escribió lo escribió con una intención, pero inspirado por el Espíritu Santo. No es que Dios dictó nombre por nombre. Y esto es lo que pudo haber pasado. Esta pequeña variante entre el versículo 6 y el versículo 8 muestra que quien escribe es un ser humano, que se puede equivocar, pero no deja de ser un texto inspirado. Eso lo vamos a ver en los conceptos de revelación e inspiración en una materia llamada Orígenes de la Biblia, en los talleres de discipulado. Versículo número 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de sus concubinas. Échale pierna. Y Tamar fue hermana de ellos. Tamar fue la niña violada por su propio hermano. Hijo de Salomón fue Roboán. Y aquí entramos entonces al periodo de los reyes del reino dividido. Hijo de Salomón fue Roboán, cuyo hijo fue Abías. También lo llaman Abián. Abián. Tiene esos dos nombres. Del cual fue hijo Asa. O sea, Asa fue hijo de Abías, cuyo hijo fue Josafat. Josafat fue hijo de Asa. Ya más o menos vimos cómo se va narrando la historia. De quien fue hijo Jorán, cuyo hijo fue Ocosías. Cuyo hijo, del cual nace Joás. Por cierto que este Jorán, el del versículo, aquí es donde estamos, Jorán, y aquí no se menciona, y si la mente no me falla, Jorán fue el que se casó con Atalía. De esa relación salió Ocosías. Y de Ocosías salieron varios hijos que lamentablemente muchos de ellos murieron por la misma Atalía, pero una sinvergüenza, igual que la mamá. La mamá de Atalía era Jezabel. Pero se salvó Joás. Y Joás fue niño rey. De 7 años fue Joás rey. Entonces de Joás, su hijo fue Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este fue Jotán. Otro Jotán. Y cuando uno revisa la genealogía, se dará cuenta que quizás aquí hay nombres que se parecen, ¿no? Pero son nombres diferentes, Jorán y Jotán. Hijo de este fue Acaz, este fue malísimo, Acaz fue malísimo, del cual fue hijo Ezequías, este sí fue bueno, cuyo hijo fue Manasés, este empezó mal y se arrepintió después,
del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, que lamentablemente murió de forma drástica y antes de tiempo, Josías. Y los hijos de Josías fueron Joanán, su primogénito, el segundo Joacim y el tercero Sedequías. El cuarto fue Salum, y los hijos de Joacim fueron Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquirán. Ahora fíjate, hasta aquí, hasta el versículo 16, fueron los reyes de Judá del reino dividido. O sea, aquí nos olvidamos de los reyes de Israel del norte por el momento y nos quedamos con los reyes de Judá. El último fue Sedequías. Entonces, hasta el versículo 16 fue el relato de los libros de reyes. Y aquí empieza una historia nueva para nosotros. Porque quien escribe este relato ya conocía los eventos que habían ocurrido. Esto se escribió en el tiempo de la restauración de Israel después de los babilonios y de los persas. Entonces, esto que viene a continuación es nuevo para nosotros. Dice, los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecomías, Josama, Nedavías, los hijos de Pedaías, Zorobabel, lo vamos a ver más adelante a Zorobabel, Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Hananías y Selomit, su hermana, Yasuba, Ogel, Berequías, Saracías y Jusahaset, 5 por todos, los hijos de Hananías, Petalías y Jesuías, su hijo, Refaías su hijo, Arnán su hijo, Abdías su hijo. Agdías, hay un personaje de profeta, no sé si será el mismo, que se llama así, Abdías, posiblemente sí. Su hijo Secanías, de todos modos esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese libro. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Jatur, Igal, Barías, Nearías, Zafat, aquí aparece que eran 6. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Ezequías y Azricán. Y los hijos de Elioenai fueron 7, Jodavías, Eliasib, Pelaías, Acud, Joanán. Por cierto que este Joanán, de ahí se deriva el nombre Juan que aparece en el Nuevo Testamento. Joanán. O sea, no es la misma persona, pero de ahí se deriva el nombre Juan. Joanán. Dalaías y Ananí. Y aquí se termina entonces el capítulo 3 con todos estos nombres, hermanos. Sí, a veces cuesta la lectura. Sí, a veces creemos que no es necesario leerlos. Sí, a veces pensamos que es una repetición sin sentido. Pero hay lecciones escondidas en todos estos nombres. Primero, porque nos hacen recordar. Segundo, porque a pesar de que no lo entendemos, hay un significado que esconde cada nombre. Y toda esta historia nos apunta hacia un solo lugar: las promesas del Señor. Hay nombres que vamos a ver en la genealogía de Jesús, relatada por Mateo en el capítulo 1, que están aquí en la lectura de Crónicas y otros no están. Porque evidentemente hay un propósito en cada una de estas genealogías. Cuando se omiten algunos nombres o cuando se salta directamente a un nombre específico para que no sea tan largo, sino que vaya directamente a donde tiene que ir. Y es ahí donde cobra más sentido el relato que hace Mateo en su primer capítulo, cuando muestra que todo esto que estamos leyendo hoy tiene un solo propósito: llevarnos hacia la obra del Señor por medio del Mesías, Cristo Jesús. Hoy lo entendemos porque tenemos esos relatos. En ese momento, cuando se relataban, cuando se escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, simplemente eran relatos históricos. Pero el Señor ya tenía un propósito con todos estos relatos.
apuntar hacia el verdadero objetivo, la salvación a través del Mesías. Porque todo esto tiene una historia. Una historia, hermanos, que hoy, vista de una perspectiva adecuada, debe fortalecer nuestra fe y hacernos vivir con esperanza hasta el día que Cristo retorne para buscarnos. Por eso mi deseo, hermanos, hoy más que nunca como cristianos, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.